Buenas tardes, soy la doctora Nelly Vázquez. El día de hoy vamos a comenzar con el tema de prevención de endoftalmitis. Bueno, la endoftalmitis pues, es una reacción inflamatoria. Ocurre pues, debido a agentes microbianos, bacterias, virus, parásitos que van a colonizar el interior del ojo, ya sea después de, en este caso, la cirugía de catarata, de la cual estamos enfocándonos. Esta puede ser de carácter endógeno, es decir, eh, de origen séptico o exógeno, que puede ser eh, después de una cirugía o después de un trauma. Em, en este caso, después del postquirúrgico, la contaminación microbiana puede provenir de la superficie de, ya sea del ojo, de la incisión abierta, ¿verdad? La herida que realizamos durante la cirugía, ya sea también de instrumentos contaminados o de los lentes que introducimos o de cuerpos extraños que están alrededor del ojo. El inicio, la gravedad y el progreso clínico de la endoftalmitis están estrechamente relacionados con el origen de la infección, la virulencia y la cantidad de patógenos eh, que están alrededor, ¿verdad? También del estado inmunológico del paciente y el momento del diagnóstico. Aproximadamente entre 30 a 45% de las cirugías de cataratas hay contaminación por patógenos presentes en lo que es la superficie ocular, sin que conlleve al desarrollo de endoftalmitis. Los mecanismos de protección ocular como lo conocemos como privilegio inmune del ojo, son eficientes en lo que es la cámara anterior del ojo y actúan como una barrera que limita la respuesta inflamatoria. Si esta barrera se daña, por ejemplo, si hay ruptura de la cápsula posterior durante la cirugía, también con pérdida de vitrio, pues el riesgo de endoftalmitis se menciona que es 14 veces mayor. Hay tres fases de infección: la fase de incubación, la fase de aceleración y la fase destructiva. La duración de esta primera fase de incubación pues, es variable, pero generalmente oscila entre 16 y 18 horas, incluso para los patógenos que son los más virulentos que existen. Em, la penetración de los patógenos en el ojo va a provocar lo que es la ruptura de la barrera acuosa y por ende pues conlleva una exudación de fibrina y la infiltración de granulocitos y neutrófilos. El periodo de incubación está estrechamente relacionado con la velocidad de proliferación de estos patógenos y su capacidad de producir toxinas. En el caso de los patógenos más comunes, como lo que es el Staphylococcus epidermidis y el Staphylococcus aureus, el pico de infiltración se va a observar entre pues, 3 días después de la infección. Y los más comunes, pues, son los que ya les mencioné, ¿verdad? El epidermidis y la aureus. Cuando la infección primaria ocurre en la cámara posterior, hay una inflamación en el vitrio y esto se va a manifestar con una respuesta inmune específica que se va a desarrollar en el día 7 más o menos. Y después pues solo 3 días de la infección intraocular. Aquí así se van a poder aislar los anticuerpos específicos del patógeno. Una vez activados van a reaccionar contra el patógeno y lo van a eliminar. Y normalmente ocurre esto pues alrededor de 10 días luego de la infección. Eso significa que pues, los cultivos de laboratorio, si se realizan después del día 10, pueden salir negativos, incluso si hay una enfermedad inflamatoria grave en el ojo. Durante la respuesta inmune contra el patógeno, las células inflamatorias van a liberar sustancias que actúan como mediadores inflamatorios y pueden tener un efecto destructivo sobre las estructuras dentro del ojo y pueden ocasionar pues, la necesidad de hacer una vitrectomía urgente e incluso pues, en casos extremos llegar hasta una evisceración del ojo. Según una hipótesis, menciona que después de la ruptura de cápsula posterior, el aumento de la presión intraocular causado por la FACO puede empujar las bacterias hacia la cavidad vítrea, donde se multiplican y pueden provocar una endospermitis vítreas, que es muy característica, algo que llama mucho la atención y hay que tomarlo mucho en cuenta. También las lentes intraoculares pues, son un vector potencial de infección. Em,
Y algunos estudios han demostrado que pues, esta implantación a través de un inyector prellenado y estéril pues, puede reducir las posibilidades de contaminación intraocular. Los criterios utilizados para la clasificación de la endospermitis pueden ser diferentes. Entonces, tenemos primero la etiología, puede ser de origen pues, bacteriana, viral, fúngica, o protozoos o parasitaria. También otra de las características, perdón, otra de la clasificación por la vía de acceso, ¿verdad? Por la que entran los patógenos. En este caso, la exógena, la postoperatoria, la postraumática o la endógena o la metastásica, ¿verdad? Que es la menos común. La más frecuente, pues, es la exógena. Y la evaluación, en cuanto a la evaluación clínica, puede ser aguda, que es pues, la más frecuente, con una aparición no más de 6 semanas. También puede ser subaguda y crónica. Y en cuanto al grado de extensión, puede ser localizada o difusa. Las formas más comunes de endoftalmitis son las infecciosas exógenas, como les mencioné, y en este caso de origen bacteriano, representan el 62% de los casos. Y aquí, pues desafortunadamente, el porcentaje de casos en los que se puede identificar este agente causal, pues está entre el 54 y el 63%. Se menciona que un 94% de los casos son bacterias gram positivas, eh, son pues el Epidermidis, el aureus, el Streptococcus pneumoniae y el Propionibacterium agnes. Según algunos casos, hasta el 16% de las formas infecciosas son de origen fúngico y son causadas por, más que todo, Candida albicans, y en las formas también de Aspergillus, pero eso son muy raras. También en cuanto al papel del virus, eh, se menciona que aún no ha sido completamente explicado, pero la mayoría de estos casos virales ocurren en pacientes que están debilitados o, por ejemplo, en pacientes que están inmunocomprometidos severamente. Y en cuanto a los protozoos, estos causan entre el 0.1 y 0.4% en los casos de endoftalmitis, más que todo en pacientes que son portadores de lentes de contacto. Y pues eso no es muy frecuente, ¿verdad? También pues en cuanto a las bacterias, el 6.5% de los casos son gram positivos, gram nativas, perdón. En este caso pues tenemos lo que son los Pseudomonas aeruginosa, el Proteus, Serratia y Enterobacteriaceae. Aquí pues se ha encontrado que aproximadamente entre el 12.5% y el 20% de los casos tienen un origen polimicrobiano, es decir, que pues son varias bacterias o puede estar combinado entre bacterias y virus, por ejemplo, eh, en un solo caso. La oftalmitis exógena, em, posoperatoria en este caso puede ser infecciosa o estéril, ¿verdad? Hay un estudio que es el endophthalmitis Retrospective Study, pues ha determinado que hay un cierto porcentaje eh, de los casos en los que no se puede aislar el patógeno. En estos casos se considera que hay un daño intraocular postoperatorio en ausencia de factores sépticos que ocurren después de cirugías prolongadas o que son traumáticas. Y estos episodios de pseudoendophthalmitis, les podríamos llamar, se resuelven en 10 a 15 días tras el inicio de la terapia con antiinflamatorios y en algunos casos el daño puede tener un origen endógeno si se demuestra que la cirugía pues, ha causado una reactivación, por ejemplo, de una uveitis preexistente. Los principales fuentes de contaminación que causan endoftalmitis séptica postoperatoria, pues la superficie ocular, ya sea que esté comprometido el saco conjuntival, criptas de Fuchs, conductos lagrimales y la piel y los anexos oculares como son los párpados y pestañas. Por eso es la importancia de hacer una buena asepsia y antisepsia previa a la cirugía para evitar que lleguemos hasta este nivel de gravedad. Como se mencionó anteriormente, pues los tipos más comunes de oftálmitis tienen un origen exógeno y son causados por patógenos que ingresan al ojo a través de una herida o una ulceración corneal, por ejemplo, ya sea quirúrgica o traumática. Los casos de endoftalmitis traumática representan aproximadamente un 20% en total y son causados más que todo por la epidermis y bacterias gram negativas.
Pues afortunadamente los avances en las técnicas quirúrgicas y la mejora de la profilaxis y las terapias pues han reducido esta incidencia, ¿verdad? Postoperatoria. Bueno, en el caso de los principales patógenos involucrados, posfaco, dentro de las formas agudas tenemos los eh, estreptococcus beta-hemolíticos, el Streptococcus mitis, el Streptococcus pneumoniae, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, los Staphylococcus coagulata negativa y bacterias gram negativas como la Haemophilus influenza o la aeruginosa. Dentro de las formas crónicas tenemos también el acné, el listeroides, también los Staphylococcus coagulata negativos y hongos. A principios del siglo XXI, la incidencia de estos endoftalmitis después de la cirugía de cataratas era del 10%. Durante el periodo en que se utilizaba más que todo la técnica extracapsular, con incisiones en el limbo o en la esclera, la incidencia de esta endoftalmitis se redujo al 0,12%. Esto pues en Europa, ¿verdad? Em, y ahora pues estudios sobre la FACO han demostrado una incidencia del 0,015%. Y factores técnicos relacionados con la cirugía de cataratas pueden tener un efecto negativo y aumentar el riesgo de endoftalmitis, ¿verdad? También las incisiones corneales claras han llevado a una reducción considerable en los casos de endoftalmitis y hay condiciones patológicas que pueden aumentar el riesgo, como lo que es pacientes que padezcan de diabetes, eh, que estén inmunosupresos y condiciones asociadas a la alteración de la flora bacteriana. Em, La endoftalmitis aguda aparece entre 1 y 2 días, o un día y 2 semanas después de la cirugía de cataratas. Y el paciente pues, puede presentar lo que es dolor ocular, disminución de la visión, hipopions, el efecto Tyndall, edema papulaar y enrojecimiento, edema corneal y pérdida del reflejo rojo. Las formas crónicas tardías pueden aparecer unos meses después de la cirugía y estas son causadas principalmente por esos patógenos que ya mencioné anteriormente, de manera crónica. El agente causal produce un cuadro clínico bastante típico, ¿verdad? Por ejemplo, las infecciones causadas por este acné generan placas blanquecinas dentro del saco capsular, mientras que las infecciones fúngicas se asocian más que todo a hipopión, edema corneal y queratitis, que es algo que pues, ya todos deberíamos ya reconocer cuando lo vemos pues en nuestra clínica, ¿verdad? El pronóstico siempre está estrechamente relacionado con la cantidad y virulencia de los agentes infecciosos que van a estar presentes en el momento de la infección. El tratamiento de esta pues debe iniciarse lo más rápido posible, no más tarde de 1 hora desde que se diagnostica, ¿verdad? El estándar oro de esta pues es la vitrectomía, que debe realizarse de manera inmediata y completa. Después de un bloqueo perivulvar o retrovulvar se extrae el vitrio y el material infectado. Este material pues debe analizarse para detectar qué patógeno, ¿verdad? Eh, es el que ha causado pues esta endospermitis y después de ser extraído. Se realiza una capsulotomía posterior quirúrgica para eliminar el material purulento de la cámara vitrea. Aquí las maniobras quirúrgicas deben realizarse con mucha precaución, ya que pues durante la endospermitis pues también puede haber vasculitis con edema retiniano y puede provocar un desprendimiento de la retina. También se inyectan antibióticos y corticoides al final de la vitrectomía. Si no es posible realizar una vitrectomía, pues se realiza lo que es una paracentesis de la cámara anterior y posterior y se inyecta lo que es de manera intravítrea lo que son antibióticos a través de una aguja de calibre 25 o 30. También se requiere lo que es terapia con corticoides. Aquí pues ya que la inflamación del segmento posterior puede causar la ruptura de la barrera hematorrotiniana. La inyección intravítrea de una combinación de antibióticos debe repetirse
intervalos de 48 a 72 horas, dependiendo de la condición clínica del paciente y la posibilidad de toxicidad retiniana. La combinación es más utilizada, pues la vancomicina y la ceftazidima o amikacina con ceftazidima. En cuanto a la combinación de vancomicina y ceftazidima, hay que tener eh, especial cuidado con esa combinación, ya que pues estas mezcladas en la misma solución pueden provocar la formación de precipitado. Entonces, se debe inyectar por separado una solución de 0.1 ml de cada antibiótico de la combinación seleccionada después de la parálisis o la videotomía. También es necesaria la inyección intravitreal, también se puede utilizar dexametasona. Bueno, ahora en cuanto a las preparaciones de cada una de estas, tenemos lo que es la solución desinfectante de yodo, ¿verdad? El 5 hasta el 10%. Se diluye uno en uno con solución salina isotónica o solución balanceada de BSS. Se extrae aproximadamente 1 ml, una jeringa de insulina y se lava el fondo del saco conjuntival y la córnea. En cuanto a la ceftazidima, para lo que es el lavado de la cámara anterior, la dosis es 2000 microgramos en la cámara vítrea. Se disuelve 500 miligramos del vial en 10 ml de solución salina al 0.9%. Hay que agitarlo bien. Se extraen 2 ml de esa solución y se agregan 3 ml de solución salina al 0.9%. Y de aquí se toman 0.1 ml y este es el que se inyecta en el vitrio. La vancomicina es la dosis que se utiliza son 1000 microgramos. Se disuelven 250 miligramos de albial en 10 ml de solución salina al 0.9. Se agita. Luego se extraen 2 ml de la solución y se agregan 3 ml de solución salina al 0.9%. Y de este se toma el 0.1 ml que equivale a 1000 micras. En la micacina, la dosis es 400 microgramos. Se disuelven 500 miligramos de este vial en 10 ml de solución salina al 0.9 o BSS, se agita bien. De este se extrae 0.8 ml y se agregan 9.2 ml de solución salina o BSS. Y de esta se toma 0.1 ml que equivale a los 400 microgramos de la dosis que necesitamos. Y en cuanto a la gentamicina, la dosis es de 200 microgramos, se extraen 0.5 ml con una jeringa de 1 ml de gentamicina que contiene 40 miligramos en 1 ml. Se agrega 9.5 ml de solución salina o BSS y de este solo se utiliza el 0.1 ml que equivale a los 200 que ya mencioné anteriormente. En cuanto a la clindamicina, la dosis es de 1000 microgramos. Se extraen 2 ml de vial que contiene 300 miligramos de clindamicina. Se agrega 1 ml de solución salina o BSS. De esta se extrae 1 ml en una jeringa de 1 de un cc y se agrega 9.5 cc de solución salina o BSS. Y de esta solo se utiliza 0.1 ml, que equivale a 1000 microgramos. La anfotericina, la dosis que se utiliza es 5 microgramos, se diluye al de 50 miligramos con 10 ml de agua para soluciones inyectables, ya sea BSS, ¿verdad? O solución salina. Se extrae 1 ml con una jeringa de 1 ml, se agrega 9 ml de solución de dextrosa al 5.5% y se utiliza de ese solo 0.1 ml, que equivale a 5 microgramos. Y el miconazol, la dosis es de 10 microgramos, el que debemos utilizar. Se extrae 1 ml del vial de miconazol y se agrega 9 ml de solución salina o BSS y de este se extrae 0.1 que equivale a los 10 microgramos. Este endophthalmitis research study mencioné anteriormente, pues esto no ha demostrado que la terapia antibiótica sistémica tenga un efecto positivo en la evolución clínica de endophthalmitis. Sin embargo, pues los antibióticos recomendados para la terapia sistémica son los mismos utilizados intravitrealmente, como lo que es la vancomicina o la ceftazidima, en casos de pues, endoftalmitis bacteriana aguda, particularmente virulenta. La vancomicina es eficaz contra muchas bacterias gram positivas y la ceftazidima eh, para bacterias gram negativas. También tenemos el imipenem, que tiene buena actividad contra bacterias gram positivas y las fluoroquinolonas son bastante efectivas contra bacterias gram negativas.
eh, a pesar de que pues no se han comprobado que sean efectivas en, en inyecciones intravítreas. Em, Esta combinación de imipenem pues, puede considerarse si la medicación de vancomicina y sofosbuvir está contraindicada, ¿verdad? En infecciones fúngicas, la anfotericina puede usarse tanto intravítrea como sistémicamente, pero se requieren precauciones pues, por su toxicidad, ¿verdad? Los ataques de endoftalmitis, por ejemplo, causadas por Fusarium, son particularmente muy agresivas y bien resistentes al tratamiento. Entonces, el tratamiento va a incluir lo que es una vitrectomía quirúrgica y terapia farmacológica intravítrea, intracameral, tópica y sistémica. Puede ser útil iniciar una terapia antiinflamatoria también con corticosteroides para limitar la destrucción tisular por leucocitos activados, eh, para controlar la liberación de antígenos proinflamatorios tras la destrucción de las paredes celulares bacterianas y reducir la liberación de citocinas intraoculares. Tenemos lo que es el uso de la dexametasona intravítrea, 400 microgramos en 0,1 ml. Esto pues al final de la vitrectomía, pues, lo que hace es que puede reducir rápidamente lo que es la reacción inflamatoria. Y también el uso de prednisolona vía oral, 1 o 2 miligramos por kilo día, desde el día siguiente de la inyección intravítrea de antibióticos, ya sea combinada o no con la vitrectomía. Pues esta no ha demostrado efectos negativos en la evolución de la endoftalmitis, en este caso bacteriana, aunque sí reduce la reacción inflamatoria, ¿verdad? Que pues es otra de los efectos que nos da la endoftalmitis. En el caso de una endoftalmitis crónica, pues hay que identificar el patógeno causante. Aquí algunos autores aconsejan una terapia con claritromicina, también la extracción de la lente y la realización de vitrectomía, incluyendo lo que es la aspiración de material purulento, también pueden ser útiles. Y si se expone la extracción de la lente, se requiere una semana de terapia intravítrea con vancomicina y cefazolina o cefuroxima. Bueno, la profilaxis, pues esta comienza en el quirófano, ¿verdad? En cuanto al quirófano, se debe contar con un sistema de ventilación específico para reducir pues, significativamente la carga bacteriana ambiental. Deben producirse no menos de 20 cambios de aire por hora en flujos de aire verticales y horizontales. En cuanto a los instrumentos quirúrgicos, estos deben esterilizarse adecuadamente en un autoclave o que sean de un solo uso. También los cassettes de FACO, estos pues, solo se deben utilizar una sola vez y eliminarse adecuadamente. Las botellas de BSS también pues solo es uno por paciente y después deben estar protegidas contra cualquier tipo de contaminación bacteriana. También el campo quirúrgico, ¿verdad? Es importante que pues esté desinfectado. La piel de la región periorbitaria del paciente también debe desinfectarse, en este caso con solución de povidona yodada al 5% o 10% y dejarlo ahí al menos 3 minutos. Y en pacientes que sean alérgicos se puede utilizar lo que es la cloroxidina al 0,05%. También es importante tomar en cuenta lo que es la conjuntiva y la córnea. Esta pues hay que desinfectar también con solución de yodo al 5%. Dejarlo al menos 3 minutos antes de enjuagarlo con una solución salina o ESS. En cuanto a la terapia antibiótica preoperatoria es necesaria para reducir la carga bacteriana del saco conjuntival. En el pasado pues se utilizaron diversas combinaciones de antibióticos como quinolonas, bacitracina y clorafenicol, pero pues ninguno demostró que pudiera reducir el riesgo de endoftalmitis. Y luego pues en un estudio se demostró que el ofloxacino es más eficaz para reducir el riesgo de esta endoftalmitis en comparación con lo que es el ciprofloxacino. Y algunos estudios in vitro han demostrado que el ofloxacino y la levofloxacina penetran más eficazmente en lo que es la cámara anterior que, que el yodo. Y pues la profilaxis antibiótica sistémica por vía intravenosa, la desinfección del conducto labial,
y el recorte de pestañas antes de cirugías, pues no han demostrado que reduzca el riesgo de endospermitis tampoco. Cuanto a los antibióticos bioral combinados con antibiótico tópico, se inicia 3 días antes de la cirugía y pues conllevan a una alta concentración de antibióticos en la cámara anterior. Entonces, en cuanto a la profilaxis antibiótica intraoperatoria, pues se inyecta 1 miligramo de cefuroxima en 0,1 ml de solución salina en la cámara anterior al final de la cirugía. Y el uso postoperatorio de antibióticos, especialmente en caso de incisiones corneales claras, ha demostrado que reduce el riesgo de infección. Las recientes guías del ESCRS recomiendan pues este esquema terapéutico para la profilaxis antibiótica de los endospermitis luego de la cirugía. Entonces tenemos el uso de quinolona tópica después de 2 días, desde 2 días antes de la cirugía. También la aplicación de la misma quinolona 1 hora y media antes de la cirugía. La desinfección del fornix conjuntival con una solución de polvidoro ayudada al 5% durante al menos 3 minutos antes de comenzar la cirugía. Y la desinfección de la piel periuretraria también con un yodo al 10%. También la aplicación del campo quirúrgico que esté alejando las pestañas del área operatoria. La ejecución de la cirugía de catarata, preferiblemente utilizando un lente que esté ya precargado. También la inyección de la cámara anterior de 1 miligramo de sulfuroxima en 0,1 ml de solución salina. em, Incinar también una gota de quinolona tópica al final de la cirugía y otras 2 veces a intervalos de 5 minutos. Y también una gota de quinolona tópica 4 veces al día durante una semana después de la cirugía. Los antibióticos y las soluciones de limpieza y desinfección deben prepararse en condiciones estériles, utilizando materiales estériles. Entonces tenemos algunas reglas que son simples, pero son importantes, como lo que es nunca volver a inyectar soluciones diluidas en el vial original del medicamento. Es decir, que una vez que ya estén abiertos, los viales dejan de ser estériles. No realizar diluciones mayores de 1 en 10, ya que son ineficaces. No reutilizar jeringas usadas, no reutilizar las botellas de BSS. em, Al manipular los fármacos, que sean con mucho cuidado, siguiendo las instrucciones de la dilución. Y también, pues, al momento de inyectar el medicamento lentamente en el vitro, que sea con mucho cuidado y lento durante 1 a 2 minutos.